Nuestro invitado capital es don Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública, una de las voces más respetadas en la economía española, uno de los sabios de la economía española. Don Manuel, bienvenido a nuestro programa. Bien hallado, muchas gracias. Muchas personas se quejan del ruido de la información, de tantas cosas como se dicen. Si tuviésemos que centrarnos en lo importante, en lo que habría que hacer ahora mismo en España, ¿qué sería, don Manuel? Pues es difícil la respuesta, pero relativamente fácil también al mismo tiempo. Vamos a ver, yo creo que tendríamos que abstraernos de los muchos ruidos que tenemos alrededor y dedicarnos a lo que realmente es importante. Lo importante, a mi entender, es contener el gasto público, ya que los ingresos públicos dependen de cómo vaya la economía y subiendo y bajando tipos se consiguen solo efectos de fuegos de artificio, subidas puntuales que después caen inmediatamente que cae la coyuntura. Hay que reducir el tamaño del sector público, hay que ajustar nuestro sector público a lo que permita el crecimiento de la economía nacional. ¿No es eso lo que dice el gobierno que está haciendo? Sí, pero no lo cuenta bien y sobre todo no lo programa adecuadamente. Es decir, en la segunda parte, ¿qué tendríamos que hacer? Pues un programa de política económica perfectamente fechado, perfectamente establecido, en la seguridad de que algunas de las medidas no se podrán adoptar en los plazos que tenemos previstos, pero haciendo saber al público en general, a los mercados y a los inversores, a los empresarios y a los consumidores cuáles son las medidas que se van a tomar de aquí a un año, por ejemplo, o a 2 años, por ejemplo, aunque algunas tengan que cambiar según las circunstancias. Pero anunciarlas, las anuncia el gobierno, pero... Sí, las anuncia sobre la marcha, un poco, ¿no? Se dice que se va a hacer una cosa y casi no estamos seguros de qué va a ir este viernes al Consejo de Ministros, ni el viernes siguiente, ni el siguiente. Eso tendría que estar más programado, más elaborado, más atado, ¿no? Y más comunicado, quizás. Señor Lagares, ya sabe que España ha solicitado ya la ayuda para algunos de sus bancos, para recapitalizar algunos de sus bancos, aunque no conocemos los detalles tampoco. Bueno, a mí me parece que esa ayuda es importante, es necesaria. No podemos nosotros solos resolver el problema de nuestro sistema financiero, lamentablemente, pero las circunstancias son estas. No hemos hecho los deberes en su momento y ahora los tenemos que hacer con la ayuda de los demás. Bien, hay que hacerla y a mí me gustaría que no fueran tímidos en las decisiones. Hay que tomar decisiones. Yo comprendo que cada banquero defienda sus propios activos. Eso es muy legítimo. Pero también por parte del gobierno es legítimo que busque la mayor transparencia, la mayor profundidad en la solución de esta crisis. Es decir, que se vaya a los valores que tengan que ser lo más próximos reales de mercado en estos momentos, cuando existe mercado. Cuando no existe mercado, bueno, pues las valoraciones siempre son un poco más delicuescentes, ¿no? Los banqueros que hoy están muy enfadados después de que Moody's, la agencia de rating, haya dejado pues a la mitad del sistema financiero español con la calificación de bono basura. Bueno, por supuesto, yo creo que, como siempre, las agencias de calificación son sobre todo inoportunas. Es decir, toman sus decisiones en los momentos menos oportunos para las economías de que se trate, ¿no? O para las empresas de que se trate. Pero es una realidad. Han tomado esa decisión, tienen sus métodos de análisis, siempre discutibles, pero al final válidos o validados por los mercados, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es procurar que esas circunstancias que dan origen a esos métodos y a esos resultados no se produzcan. Tenemos que actuar rápidamente sobre el sistema financiero, tenemos que llegar al fondo de la cuestión lo antes posible y tenemos que resolver nuestros problemas. Mientras que no los resolvamos, tendremos siempre pendientes de la cabeza, la espada de Damocles de las calificaciones de Moody's o de Standard & Poor's o de Fitch, cualquiera de las tres. ¿Qué me dice, señor Lagares, de la cumbre europea que viene esta semana, sobre la que se han puesto tantas expectativas una vez más? Bueno, pues espero que algunas de esas expectativas se cumplan, aunque hemos comenzado con las caperuzas de Sancho. 130.000 millones para el desarrollo de una zona de 17 países como es el área euro, a mí me parecen pocos millones. Quizás tengamos que avanzar en ese programa de empuje con algo más de créditos o distribuirlos de forma que vayan realmente a quien lo necesita. Quien está creciendo al 2,5% o al 1,5% no necesita de esos créditos. Quien lo necesitamos somos los países que estamos en tasas negativas de crecimiento. Habría que hacer alguna distribución, no sé si proporcional al número de parados o proporcional a la negatividad de la tasa de crecimiento, algo de eso, ¿no? Eso por una parte. En segundo término, yo pienso que efectivamente que hay que rescatar a la deuda pública, hay que ayudar a la deuda pública de los países que tienen problemas para colocarlas, pero de forma
que esto no sea una especie de droga que inhiba la acción necesaria de recorte de gasto público y de actuación del gobierno. Necesitamos un sector público soportable. Y cuando digo soportable estoy diciendo unas cifras muy concretas. A mí me parece que un sector público que sobrepase el 38% o el 40% del Producto Interior Bruto, en el caso de nuestro país, es un sector público excesivo. Y está por encima ahora mismo. Está por encima, sí, está por el 45, 46. No sabemos porque nos faltan las cuentas de administraciones públicas del primer trimestre, pero en torno al 45, 46%. Hay que hacer una tarea importante de recorte y en esos recortes no nos podemos quedar solamente en 26 embajadas de las casi 200 embajadas, entre comillas, que existen por ahí, o no nos podemos quedar en recortar algunas pequeñas subvenciones. No, hay que entrar a fondo. Quizás haya que entrar a fondo en la propia estructura del Estado, para lo cual se necesitaría el consenso constitucional adecuado. Pero hay que hacer algo de eso. No podemos seguir soportando un Estado que pese más de lo que nuestra capacidad de crecimiento económico permite soportar. ¿Se refiere implícitamente, señor Lagares, a recortar incluso el Estado de las autonomías? Por supuesto, por supuesto. Recortar o adecuar o evitar despilfarro, conseguir mayores eficiencias, hay muchas cosas. Yo no creo que haya que suprimir las autonomías. Las autonomías han sido un paso importante en la configuración de nuestro Estado y bueno, pues es una fórmula distinta, pero quizá de alguna forma similar a la de un Estado federal. De alguna forma, y mucho menos en un Estado federal. Pero en fin, no está mal esa organización para nuestro país, siempre y cuando esté adecuadamente encauzada. Siempre y cuando esté adecuadamente contenida. Eso es más necesario incluso que tener eurobonos para financiar a un Estado con necesidades. Bueno, vamos a ver, tener eurobonos es una fórmula que exige algo más. Exige, como es natural, una unificación de la política fiscal. Si no, lo de los eurobonos es muy complicado. Si no tenemos una fiscalidad en común, una política fiscal que incluye gasto público e ingresos públicos en común, es muy difícil emitir eurobonos y que unos salgan apoyando lo que otros gastan quizás en exceso o inadecuadamente. Entonces yo creo que las dos cosas, las dos medidas, eurobonos con unificación de la política fiscal, son peticiones de nuestro gobierno. Me parece que no son revolucionarias ni mucho menos, pero hay que llevarlas a término. Ahí están las claves vistas por don Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y hoy nuestro invitado capital. Gracias, profesor, que tenga usted un buen día. Muchas gracias.